Bueno, imaginemos que hay un castillo de papel, ¿sí? Hay un castillo de papel y una persona está al frente de ese castillo de papel con una piedra. Desde mi punto de vista, esa piedra tiene el control sobre si el castillo se cae o no, ya que la persona puede tirar o no la piedra. Entonces, como la persona puede tirar la piedra y tumbar el castillo, o no tirarla, esa persona tiene el control de tirar el castillo. Lo que dice Tesla es que no, que la persona esa no tiene el control de tirar el castillo. Explícame por qué, Eso Tesla. es falso, güey. Pon atención. Estamos hablando de responsabilidad. Y tú dijiste que la persona, ¿sí?, que tiró la roca, güey, fue el responsable de que se cayera el castillo. Y cuando hablamos de responsabilidad, tú estás poniéndolo como causante. Y yo te acepté ese punto. Si vas a ponerlo como causante, dilo como tal. Sin embargo, el inicio de este debate fue sobre el término de responsabilidad. Yo estoy utilizando responsabilidad cuando una persona demuestra tener, una, deber y dos, control sobre una circunstancia. Tú no puedes ser responsable de algo que no tienes control sobre. Tú no puedes ser responsable de algo que no tienes deber sobre. Entonces, para que haya responsabilidad, tiene que haber deber y tiene que haber la capacidad de controlar. Ahora bien, no basta con una como para decir que eres responsable o irresponsable. Tienen que estar las dos para que la función de responsabilidad esté presente. Ahora, yo te dije que en el caso de la ofensa, cuando nos ofenden, la responsabilidad, es decir, el deber y el control, recaen sobre la persona, el individuo que se está ofendiendo. Porque es tu deber tener una fortificación adecuada para evitar que cualquier tipo de ataque te pueda lastimar. Ese es tu deber y aparte está dentro de tu pleno control. Tú no puedes controlar lo que las demás personas van a hacer contigo, pero sí puedes controlar lo que tú puedes hacer con cómo estás fortificado, cuáles son tus medios de defensa personal, ¿sale? Por lo tanto, tú eres el responsable absoluto de lo que ocurra. Si te ofenden o no, perdón, si tú te ofendes o no te ofendes, es responsabilidad tuya, no de las personas, no del entorno que no tienes control sobre, ¿sí? Sino tuya totalmente. Y por decir responsable no quiere decir que eres el único causante, ¿sale? Quiero decir que es tu deber y tu control, ¿sí?, el poder hacerlo. Está dentro de tu control y es tu deber hacerlo. Entonces tú eres responsable de ese resultado. Tú eres el responsable de ese resultado. Lo que ocurra con tu fortificación, tú eres el responsable de ello. ¿De acuerdo? En virtud de que es tu deber tenerla fuerte y es tu control de poder hacerlo. Eso es todo. Adelante. Bueno, a cada una de todas esas cosas que dijiste que ya las repetiste mucho, nosotros ya las respondimos, ¿sí? Ahora, respóndelas. Llegamos, espera. Digo, ya estás grabando, respóndelas. Dices que las has respondido. Espera, déjame terminar, Dios mío. Pero mejor respóndelas y para que la gente sepa. Deja que Eusebio hable. Ha hablado como por 5 minutos seguidos. Ahora, a cada una de esas cosas te las fuimos respondiendo y llegamos a un punto en la conversación, llegamos a un punto en donde vos estabas afirmando que si hay una persona que tiene un castillo de papel al frente con una piedra, esa persona no tiene el control sobre si el castillo se cae o no. Estabas afirmando eso. Estabas afirmando el control y no me cambies las cosas cuando empiece a grabar. Empecé a grabar porque eso fue lo que dijiste, ¿sí? Ahora, no me lo cambies. Espera, Eusebio. A ver, Tasteless. Si yo estoy enfrente de un castillo de papel y tengo una piedra y tiro la piedra, ¿yo tuve el control de que el castillo se cayera, sí o no? A menos que tú sepas ¿sí que el o no? Depende, es lo que estoy diciendo, pon atención. A menos que tú sepas que tu piedra va a generar o que le vas a pegar en un punto donde el castillo se va a caer y es un 100% de seguridad, es decir, que va a ocurrir si tú lo haces, entonces sí tienes el control sobre. Pero sí, escucha bien, si tú no sabes lo que va a ocurrir en el momento que tú avientes la piedra, a pesar de que sea un pared de papel, decir que tú tienes el control significa que el resultado está garantizado de antemano por tu voluntad, ¿de acuerdo? Que tú tienes la capacidad de controlar, es decir, de determinar el resultado, ¿de acuerdo? Si tú me estás diciendo que la persona que avienta una piedra tiene
es decir, la capacidad de afectar y de predecir y de decidir cuál resultado va a haber en plenitud en sus manos, entonces estaría de acuerdo contigo si hay control. Pero si la persona no, si el resultado no depende enteramente de ti a tu voluntad, entonces tú no puedes decir que tú controlaste, güey, eso, o que tú tienes control sobre eso. Porque el resultado garantizado dependiente de tu voluntad es precisamente de lo que hablamos cuando decimos control. Cuando tú hablas de control, ahora quieres decir que es causante, güey. Y vuelvo a repetir, está mal, güey. Tanto usar responsabilidad como causante o control como causante está mal. Primero, no, ahora no lleves la discusión atrás, no volvamos a nuestros pasos hablando sobre la responsabilidad, porque eso fue un debate anterior a este. Ahora estamos hablando sobre el control, ¿sí? Me estás afirmando algo sobre el control. Ajá. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo con eso, no nos vamos a poner de acuerdo con lo anterior. Así que primero, entonces primero hablemos, pero entonces primero hablemos. Controlas algo que no tienes. No me interrumpas, no sabes si vas. No me interrumpas. No me interrumpas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es debatir sobre eso que hablas sobre el control, sobre cómo utilizás la palabra control vos. Porque vos ahora lo que estás diciendo es que si no tenés 100% de seguridad en lo que va a pasar, entonces no tenés el control. ¿Sí? No. Eso si el resultado no depende absolutamente de tu voluntad, no tienes el control. Bueno, por eso. Entonces, si el resultado no depende absolutamente el 100% de tu voluntad, si no depende absolutamente el 100% de tu voluntad, entonces no tenés control. Así eso afirma tesis. Totalmente. Lo recordamos. Perdón, ¿estás de acuerdo o desacuerdo? Pero estoy en desacuerdo. Voy a explicarlo por qué. Ok, correcto, adelante. Bueno, voy a explicar por qué. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si imaginemos que yo tengo un arma y disparo de lejos a una persona. Yo no tengo absoluto control sobre si se va a morir o no. Así es. ¿Sí? No tengo absoluto control, pero sí tengo el control. Tengo control de si se va a morir. De si se va a morir. Dime cuál es tu argumento para decir que sí tienes control. Bueno, quiero decir... ¿Qué es tener control para ti? Es que por eso, digamos, por ejemplo, causar, o sea, si yo puedo causar una situación u otra, ahí estoy teniendo control. Eso sería la palabra. Entonces tenías razón que estás utilizando control como causante, pedazo de idiota. Güey. ¿Por qué pedazo de idiota? Pero el control no es lo mismo que ser causante. ¿Por qué pedazo de idiota? Y responsabilidad no es lo mismo que ser causante. No estoy diciendo que sea exactamente porque acabo de decir palabras, eso, güey. Pero y tú dijiste, espérate, no estamos hablando de eso. Acabas de repetir exactamente lo que dije, güey. ¿Sí? No. Tú estabas utilizando control como causante, güey. ¿Sí? Y estás mal. A ver, ¿qué es control para ti? Tú dices ser causante. Entonces, si eres causante, entonces tú tenías el control, güey. ¿Es neta, güey? Si yo puedo causar o no algo, estoy teniendo el control sobre eso. Así se usa esa palabra. Ahora, si vos querés hacer... No, o sea, ¿qué? Así se usa la palabra de forma normal, ¿sí? Ahora, si vos querés hacer líos filosóficos o lo que sea, eso es otro tema, digamos. Pero como normalmente... Aquí hay líos de entendimiento sobre una palabra sencilla. Ok. Espera, tasteless. El mismo ejemplo de antes. Si yo tengo un arma y yo disparo a la persona, ¿yo no tengo el control de que esa persona se muera? Bueno, no, obviamente no depende, es lo que te digo. Siempre que el resultado, escúchame bien, cuando el resultado depende absolutamente de tu voluntad, al 100%, entonces se puede decir que tú tienes el control de. Si tú no, escúchame, el resultado no está garantizado por tu voluntad, entonces no puedes decir que tienes control sobre eso. ¿Sí? Pero, le disparo en la cabeza. Hay personas que han sobrevivido disparos en la cabeza. Aún no tendría el control. Entonces, ¿cuándo rayos voy a tener el control? Ahí te va, por ejemplo. Vamos hablando. Cuando tú estás en tu automóvil, ¿sí? Y tu automóvil hace exactamente lo que tu voluntad quiere, tú ahí dices que tú tienes control del automóvil. Pero es que no lo hace exactamente. Es que no es 100%. Pero si un día, tampoco es 100%. Si un día te llega a fallar, si un día tú le das a la derecha al volante y no reaccionó a tu voluntad, entonces en ese momento perdiste el control del automóvil, ¿de acuerdo? En ese momento el control ya no se dio, güey. Porque para que haya control, tiene que haber un control de la consecuencia a partir de tu voluntad, señor. Si tú no tienes garantía del resultado a través de tu voluntad, entonces no puedes tener el control.
Si tú sostienes algo diferente a esto, quiero que me argumentes cómo ¿Me y puedo dar un cuándo. ejemplo en donde se cumpla lo que estás diciendo? Yo lo tengo, él lo dijo recién, lo dijo. Él dice, cuando estás manejando un auto, él dijo, cuando estás manejando un auto, ahí sí tenés el control, ¿sí? Él dijo eso. Pero es contradictorio eso con lo que dijo antes, porque yo cuando manejo un auto, yo no tengo, o sea, el auto no se comporta exactamente como como a mí me quisiera que se comporte. Exacto. No se comporta Si exactamente no a mi se voluntad. comporta, entonces no tienes control del automóvil. No, pero no pero no de Entonces, forma exacta y 100%. ¿cuándo lo controlo al 100%, Tasteless? Oye, Nunca. no es control. Escúchame. El control es absoluto. Cuando tú dices hay control, quiere decir que el resultado está garantizado por tu voluntad. Si el No, resultado no está... Dame un ejemplo donde se tenga el control absoluto de las cosas. No, ojo. Aquí no puedes tampoco hablar, oye, yo tengo el control absoluto de que nunca Pero voy a eso tener un es lo que estás accidente. diciendo. Calla, eso es lo que está diciendo él. No. Tú estás diciendo esto, fíjate lo que estás diciendo. No, Tasteless. Tú estás No, diciendo que A si ver, tú vaya, tuviste un para, accidente, vaya. tú controlaste ese Déjalo hablar. accidente. Espérame, es lo que estoy diciendo. Tú controlaste ese accidente como diciendo tú causaste ese accidente. Tú lo controlaste porque tú lo causaste. Pedazo de idiota, güey. Un accidente precisamente se da, güey, por falta de control. Un accidente por necesidad se da, es una situación en la cual tú no pudiste prever el resultado de una situación, ¿sí? Y obtuviste un resultado adverso, güey. Eso es lo que un accidente representa, por pérdida de control, güey, porque los resultados no estuvieron acordes a tu voluntad. Pero tú estás sugiriendo que el accidente que causaste estuvo en tu control. Tú controlaste el accidente. No seas idiota, güey. Control no significa causación, no significa ser el causante de, significa que algo, aún estoy esperando, el resultado de algo está total y absolutamente dependiente de tu voluntad. Aún estoy esperando a que me des un ejemplo de lo que dijiste. ¿De cuándo? De cuando alguien tiene control, cuando el resultado está garantizado. Pero pone un ejemplo, pero pone un ejemplo concreto, de alguien que tenga el control sobre algo. Mira, tú agarras y tienes un control remoto, ¿sabes lo que es un control remoto, no? Bueno, entonces, cuando tú agarras y tienes el control remoto y tú presionas el botón de on y tu televisión se enciende, ¿sí? En el momento que cuando tú quisiste y porque tú quisiste, ahí tú puedes decir que tuviste control sobre la televisión. Ajá, y la batería, ojo, la señal, si la batería falla, en ese momento tú no tuviste control de la televisión. Espera, vaya. En el momento que falla, en ese momento tú perdiste el control. Eso es lo que quiero que entiendas, pedacito de animal. Que mientras el resultado, escúchame, el resultado, güey, está garantizado por tu voluntad, es decir, que el resultado que se dio es el que tu voluntad ejerció, entonces ejerciste control. Tú no puedes decir que porque algo ocurrió o porque algo pasó, tú teniste el control, güey. No es retroactivo. Tiene que ver con voluntad y con resultado. Tú conocías el resultado y el resultado lo querías y estuvo acorde a tu voluntad, entonces tú tenías el control. Si no ocurrió así, entonces no tenías el control. Bueno, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Ya está. Bueno, voy a responder a eso. Imagine, o sea, vos estás diciendo, y voy a hacer lo que estás diciendo con mis palabras, a ver si lo entiendo bien, es que si lo que yo planeo hacer sucede perfectamente como yo lo tenía pensado que sucedería, entonces ahí sí tengo el control. O sea, si yo, por ejemplo, si yo me muevo con un personaje... Si hay relaciones de causalidad, sí. A ver, si yo quería que se prenda el televisor y se prendió, ¿sí? Ahí... sí. Si hay relaciones de causalidad, sí. Bueno, pero escucha, ahora. Escucha, cuando yo prendo el televisor, cuando yo prendo y uso mi control, el televisor no se prende exactamente como yo quería o sea, en el tiempo exacto en donde yo quería que se prenda. ¿Sí? El televisor se va a prender en un momento que exactamente yo no lo voy a saber cuándo porque tarda un poquito en prenderse un televisor, ¿sí? Tarda un ratito. ¿Sí? Así que exactamente ahí ni siquiera tampoco tendré el control. O sea, tu definición es tan estricta. Eso es lo que estás diciendo tú, que no hay control a pesar de que tú quieras. Fíjate, tú estás diciendo que a pesar de que haya una voluntad, de que haya relaciones de causalidad, déjame terminar mi tiempo. Y de que haya el resultado adecuado a tu voluntad, tú dices no hay control. Entonces, ¿cómo puedes sugerir que tú aventando una piedra a un castillo de papel hubo control, cabrón?
Quiero que me digas, si me vas a pelear esa definición de control, quiero que me digas entonces cómo tú sí estás sosteniendo que tirar una piedra, si tienes el control de que se cayera la notificación. Adelante. Te contesto, pero no me interrumpas. Porque yo la palabra control la utilizo de otra forma, la utilizo como la utiliza Badger y como la utiliza cualquier persona que esté viendo esto probablemente. Yo utilizo la palabra control de una forma más normal, en donde si yo tiro una piedra a un castillo de papel, yo sí tengo el control sobre tirar el castillo, no, ¿sí? Pero vos, Tesles, propusiste otra definición en donde uno tenía que tener 100%, tenía que saber 100% cómo iban a suceder las cosas, como para que se llame control. Porque vos estás diciendo, como para que haya control, tiene que pasar que haya 100% de garantía, que tiene que salir 100% de garantía. Esa garantía, exactamente. Tiene que ser 100% garantía en lo que va a suceder, ¿sí? Claro, pero si yo uso un control remoto, sí, ahí ya no va a pasar exactamente lo que yo quiero que va a pasar, pero bajo tu entendimiento, sí hay control ahí o no. Bajo mi entendimiento, sí hay control en todos esos escenarios hay control. ¿Sí? Oye, una pregunta. Entonces, vamos suponiendo que tú agarras y tú quieres prender la televisión y de repente Badger la enciende sin saber simplemente. Y tú dirías, yo tuve el control de encender la televisión. Eso es lo que tú dirías. Espera, que no entendí. Sí, o sea, en tu mente, aunque tú no tienes ningún tipo de, no existe ninguna relación de causalidad, pero tú querías... Espera, repite el ejemplo, por favor. Sí. A ver, escucha. En el ejemplo de Auxavior, del sinónimo de control como causante, ¿sí? Él agarra y dice que si él quería encender la televisión, ¿sí? Nada más lo quería, ¿sí? Y tú lo prendiste porque tú quisiste, ¿sí? Es decir, él no te dijo, no te puede controlar, no tiene ningún tipo de mando sobre ti, y tú decidiste prender la televisión. Auxavior está diciendo que él controló que la televisión se prendiera. Eso es lo que él está diciendo. No, sí, espera. ¿Puedes repetir el ejemplo, por favor? Ya lo entendí, yo ya lo entendí el ejemplo. ¿Lo entendiste, Auxavior? Ok, sí, es lo que estás diciendo cuando tú dices que tú tuviste el control, güey. Pero espera, espérame, a pesar de que el resultado puedo responder, fue lo que tú querías, pero déjame hablar. Y aunque tú no tenías ningún medio para asegurar el resultado. Chao. Lo muteé porque no puede ser. O sea, él sí puede interrumpirnos y seguir hablando, pero digamos, nunca, o sea, si él empieza a hablar, sigue hablando, Dios mío. Ahora, listo, está desmuteado. Escucha, yo ahora tuve el control sobre mutearte, ¿no? Bueno, no importa, dejando eso al lado. Lo que dice Tesles es que, ¿qué pasa si yo aprieto el botón para prender la televisión? Pero en realidad, qué sé yo, el control no tenía batería o lo que sea, y en realidad vos lo prendiste, Badger, al televisor. ¿Sí? Pero entonces yo tuve el control, no tú. Bueno, sí, por eso. O sea, lo que está diciendo, lo que está acusando falsamente Tesles, es que nosotros defendemos que yo tuve el control. No, cosa que es mentira. Sí, cosa que es mentira. Nunca defendimos eso. Nunca defendimos eso. Yo solo dije, escúchame, que tú sin control remoto, sin nada en tus manos, tú solo querías que el televisor se encendiera. No dijiste una sola palabra, ¿sale? Ni tienes ningún tipo de poder sobre Badger, pero Badger se le ocurrió prender el televisor. Ahora, de acuerdo a ti y a tu entendimiento, tú tuviste el control de encender el televisor. Claro que no. Espérame. No. Porque tú fuiste el causante, según tú. Escúchame. Porque tú lo querías y eso pasó. Es lo que tú estás diciendo. Entonces, güey, si el ser... Espera, si yo quiero que... Si para ti la causalidad que tú estás diciendo, que dependió en este caso de lo que tú querías y que pasó, güey, tú estás sugiriendo que por eso tenías control. Estás mal, güey. En mi definición de control, tiene que haber medios, escúchame bien, que aseguren causalidad. Significa que esté relacionado el efecto con una acción que tú vas a tomar y que el resultado, ¿sí?, esté garantizado que va a ser acorde a tu voluntad. Si el resultado, ¿sí?, el resultado fue estuvo en acorde a tu voluntad, entonces tú realmente tenías el control o tuviste el control de que eso ocurriera.
Si existen posibilidades por las cuales esta conclusión pueda o no darse, entonces no puedes decir que tienes el control, Agus-Xavier. Que ese es mi punto. Si hay elementos... Ahora que diste tu definición... Que te permite... Escúchame. Ahora que diste tu definición, ¿nos puedes dar un ejemplo de esa definición tuya, por favor? Claro. Entonces, por ejemplo, suponte que yo sé que, vamos suponiendo, puse explosivos en los cimientos, perfectamente bien entendido de cuáles son los cimientos de un edificio, ¿no? Y sé a ciencia cierta, ¿sí?, que el resultado de la explosión, ¿sí?, va a destruir el edificio, y yo decido hacerlo, y lo hago, entonces yo tuve el control de destruir ese edificio. Pero si existen elementos como, por ejemplo, ¿no? Oye, yo no sé si explotando algo se va a destruir o no, porque en sí no hay relaciones de causalidad. Puede haber suerte, puede haber otras cosas, puede que no encienda, muchas cosas. Entonces no puedes decir que tú tienes el control sobre la demolición del edificio. Lo que estoy tratando de decir es que para que tú puedas decir que tú tienes el control, necesita haber las relaciones de causalidad que te permitan asegurar el resultado de acuerdo a tu voluntad. Si no hay ese aseguramiento, entonces no puedes decir que tienes el control, güey, o que tuviste el control, güey. No por declarar que tú causaste algo quiere decir que tú tenías el control, güey. Tisles, una pregunta. Te acabas de contradecir. Entonces, ese ejemplo del edificio no tienes control porque no tienes garantía de que va a ocurrir. Los circuitos pueden morir. Bueno, si no ocurren, entonces no tenías el control. Pero entonces diste mal el ejemplo. Entonces no tenías garantía. No, es que aquí, no, ojo. La garantía del posible resultado, ¿sí?, es que cuando hay relaciones de causalidad que están ahí, ¿sí?, y que el resultado depende de ti, ¿sí?, entonces en ese momento tú sí puedes decir que tienes el control. Pero insisto, y vuelvo a repetir, así como en el mismo caso del automóvil, mientras el automóvil reacciona a tu voluntad, mientras el automóvil reacciona a tu voluntad, tienes control sobre el automóvil. En el momento mismo que el automóvil no reacciona ante tu voluntad, en ese momento puedes decir que perdiste el control. Estás pivoteando, campeón. Claro que en serio. no, es lo mismo. Claro que sí, no. Porque el ejemplo que tenías es perfecto. Perfecto para mostrar lo que estamos hablando. Tú dijiste como lo quieras, cualquiera de los ejemplos. Para que la persona tuviera control de la situación, de tener una garantía de que ocurra su voluntad. Ahí te estás clavando en lo que no es, güey. Entonces, ¿qué dijiste? Entonces, ¿qué es? Repite tu definición. Ok, escucha. No, pero para que hablo mucho. No, Tesla, para. Se va a dar, escúchame, el control es una función que se da a posteriori, no a priori. No, hablaste mucho. No, él me está haciendo una pregunta y yo estoy respondiendo. Se da a posteriori. El control se da a posteriori, escúchame, y es cuando tú sabes que se ejerció o no. Escúchame, el hecho de decir que el resultado, escúchame, existían relaciones de causalidad, como en un automóvil. Mientras el automóvil reaccione de acuerdo a tu voluntad y existan relaciones de causalidad ahí para garantizar que eso así sea, entonces tú puedes decir que tú tienes control sobre el automóvil. Una vez que ya lo manejaste, pero en el momento que te falle el automóvil, entonces si mato en ese momento tú dices que perdiste el control, güey. Si para una persona yo tuve el control. Si tiro la piedra y el vaina se cae, yo tuve el control. Ah, sí, es lo que te digo. Quiero que tú me expliques entonces qué entiendes por control. Porque bajo mi óptica, si tú no tienes, escúchame, los medios para garantizar que el resultado que va a haber, escúchame. Hablaste una banda, te va a dar, entonces tú no puedes decir que tenías el control, güey. Bueno, ¿quieres hablar, Batcher? ¿Quieres hablar, Batcher? ¿Quieres hablar? Tasteless. Si no hablo yo. Decime. Vale, Tasteless. Habías mencionado que para tener el control, una persona debe tener garantía. ¿Me equivoco o no cuando digo que usaste la palabra garantía? ¿Sí o no lo dijiste? No, pero no en el sentido que tú lo estás diciendo. ¿Sí o no lo dijiste? Garantía. Escúchame. Que se garantizó, no que se garantiza previo. Garantía es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en este caso. Voy a hablar. Tú lo estás diciendo, güey. Cuando se dice garantía, tú dices a futuro. Y yo te dije, no, güey, el sentido del control se da a posteriori, quiere decir después del evento. Ejemplo, después del evento tú sabes si el resultado estuvo de acuerdo
a tu voluntad. Ok, Y muy existían, bien. escúchame, Sí, yo te entiendo, existieron las razones de causalidad Te para entiendo. ligar tu voluntad con el resultado. Te Pues tú puedes decir entiendo, que tenías sí, el está control. bien, sí. Entonces, si estamos de acuerdo que, digamos que estoy de acuerdo contigo, es a posteriori. Entonces, el castillo de papel no se cayó, no tuve el control en eso. Se garantizó lo que quería con la piedra. Yo tuve el control de eso, sí o no. No, escúchame. Escúchame. Esto pon atención. Si tú sabes, ¿sí me entiendes? Que existen relaciones de causalidad que Quiero están hablar, ¿me das la ligadas a tu palabra? voluntad, permíteme, que están ligadas a tu voluntad y que el resultado, ¿sí me entiendes? Va a ser literalmente directo de tu voluntad, entonces sí puedes decir que tienes el control. Pero es hasta que tú sabes que existen estas relaciones de causalidad que garantizan en un momento dado, escúchame bien, que el resultado está ligado a tu voluntad, al menos, ¿sí? A posteriori vas a decir que tuviste el control de hacerlo. Pero si no ocurrió, vas a decir que no tenías el control de hacerlo. ¿Sí comprendes? Lo que garantiza que el resultado vaya cuando menos estar ligado a tu voluntad son las relaciones de causalidad. ¿Sí me entiendes? Te voy a poner un ejemplo. No, Decir que tú voy a tienes... hablar esto. Antes del ejemplo, Adelante, voy a adelante. hablar. Bueno, estoy contando más o menos el tiempo que habla cada uno y 300 segundos más estuvo hablando Tesla que nosotros dos, Badger. Bueno, ahora lo que quiero decir es hacer como un stop, como frenar un poco esto y mirarlo desde lejos, un poco lo que está sucediendo. Ahora, lo que sucedió es que empezamos el debate, yo empecé a grabar porque Tesla ya estaba diciendo cosas demasiado extrañas, cosas que uno diría que simplemente está equivocado, ¿sí? Está diciendo que una persona que tiene una piedra no tiene el control sobre si tirar o no el castillo ese que tiene al frente, ¿sí? Ahora, Tesla me parece que como no supo, o sea, como en vez de dar la razón, o sea, porque creo que en un debate lo que suele suceder es que cuando alguien dice una de esas cosas, inmediatamente después uno dice, ay, sí, no, discúlpame, ¿sí? Se retracta y lo que sea. Ahora, lo que yo creo que está haciendo Tesla, y no me parece correcto, porque si no te vas a cada vez embarrar más, Tesla, te vas a cada vez meter más y más y más barro, es que lo que estás haciendo es, no, pero en realidad control es cuando, y metes una condición media extraña, ¿sí? Y después cuando se te pregunta sobre, che, pero si eso fuera cierto, también sería control esto otro, o no sería control esto otro. Entonces lo que hace Tesla es, ay, no, pero es que ahora el control en realidad es cuando es a posteriori y no a futuro, y cuando es 100% de garantía, y al final termina siendo una definición totalmente embarrada, una definición que es prácticamente incomprensible porque él solamente lo comprende, ¿está bien? Termina siendo toda una definición así para no dar la razón. Y el problema fundamental está en que esa definición que propones, Tesla, esa definición que vos estás dando sobre el control, es una definición que solamente vos estás usando en tu cabeza para tener la razón. O sea, vos lo que estás haciendo es, decís, a ver, ¿qué significa control como para que yo tenga la razón? No, claro, tiene que ser esto. E inventás ahí la definición. Es una definición ad hoc, es una cosa que estás inventando para tener la razón y por lo tanto lo estás cambiando todo el tiempo. Cuando en realidad lo que te debería importar es cómo se usa de forma normal esa palabra. Deberías utilizar la palabra control de una forma común y corriente para que podamos conversar de forma adecuada, ¿sí? Y todavía tengo 140 segundazos. Badger, si querés hablar, habla todo lo que quieras, pero yo creo que a estas alturas quedó completo. No sé qué me puede decir, la verdad. Badger, habla si querés. O sea, tus 140 segundos de más. Tengo 140, chucha. Ay, ala. Bueno, sí, en verdad estoy de acuerdo con lo que dijiste. Definitivamente pienso que ha estado pivoteando todo este rato. Y ni siquiera mencionaste lo de garantizar, porque apenas no supo dar un ejemplo con garantía, o sea, con la definición que dio usando Claro, él garantía, mismo, Mira, este exactamente, es el él problema de mismo, hablar con personas. Ya me toca a mí, ¿no? exactamente. No, ni aún me siquiera quedan tenés 100 Todavía segundos no. todavía tenemos. 100 segundos todavía. Eso pasó antes, o sea, sucedió
que vos le pediste, Bayer, y me pareció bien, está bien hacer eso, preguntarle un ejemplo concreto en donde alguien tenga control. Y el mismo ejemplo que dio él no le sirvió. O sea, dio un ejemplo en donde al final no era control. Entonces, tiene una definición tan ofuscada, esa es la palabra, ofuscada, intrincada, tiene una definición tan ambigua de lo que es control, pero o sea, tiene esa definición solamente para que él no pierda la razón, ¿sí? Es por eso nomás. Vamos a utilizar un ejemplo en este caso. Yo, por 60 ejemplo, segundos, fíjate, pero bueno, dale, háblate. Dado que yo no tengo ningún tipo de relación, es decir, yo solo puedo decir cosas, pero tu entendimiento yo no lo controlo. ¿Por qué no lo controlo? Yo puedo en un momento dado decir y que tú entiendas algo, o decir algo y que no lo entiendas. Yo no controlo, güey, lo que tú puedas entender. Porque si yo controlara lo que yo, es decir, si existieran las relaciones de causalidad entre tu entendimiento, ¿sí?, y mi explicación, entonces sí podría existir de mi parte un sentido de control. Pero dado que no existen, el que pase o no pase no depende de mí, güey. Existen otras medidas de las cuales yo no tengo ningún dicho sobre. Vale. No tengo mi voluntad, lo que yo quisiera, puede que se dé o puede que no se dé. ¿Por qué? Porque no existen relaciones de causalidad entre lo que yo quiero y lo que tú, el resultado. Entonces, en este caso, escúchame bien, escúchame. Güeyes, es la ignorancia lo que les impide entender este sencillo concepto de control. Vale, El control es ignorancia. una medida. No, okay, eso es lo que te quiero decir. Tesla. Pasa a posteriori. Déjalo. Es una medida que pasa a posteriori. Déjalo, este sentido de control, escúchame. Déjalo, Bayer. Es un término, sí, que se aplica incluso. Pero espera que Bayer quiere decir algo. En el proceso administrativo. No puede. ¿Sale? Lo voy a mutear. Escúchame. Perdón, ya está. Bayer, decir lo que quiere decir. Tasteless. Quiero que escribas tu definición de control en el chat. Y después de eso, que des un ejemplo de control usando tu definición. Haz eso, es una dinámica. Hazlo, solo hazlo. Bien. Bueno, creo que el ejemplo quiero que más. Quiero que lo escribas. Ya está escrito, güey. ¿No lo lees ahí? ¿Lo que está escrito no te dice algo? Léemelo. A ver. Lo voy a leer yo en voz alta. Control es una medida a posteriori, ya empezamos medio raro, porque no me parece que sea necesario meter esas palabras, pero bueno. Control es una medida a posteriori, el control se da cuando pasa el evento. Eso no es una definición, eso es una consecuencia de la definición en todo caso. No es una definición, es que sigue. El control no se puede decir que se da antes del evento. Y no tiene mucho sentido eso. No, pará. Pero ¿cómo que no? Si yo tengo, ¿cómo que no se...? ¿Qué? El control no se puede dar antes. Tú no puedes decir que tuviste control antes de que un evento se dé, güey. Pero ¿cómo que no? Si yo... A ver, ¿cómo que no? Si yo manejo mi personaje, si tengo un control remoto y manejo mi personaje, y el personaje que tengo en pantalla tiene lag, o sea, o es más, mirá, el control, la velocidad con la que interactúa el control con la computadora no es inmediata. Así que hay un tiempo ahí. Hay un tiempo entre el control. Y por lo tanto, pero si yo sigo teniendo el control, o sea, si yo tengo un control remoto y manejo. Control? Porque si yo tengo un control remoto y manejo mi personaje. Pero ¿cómo sabes que tuviste el control? Por más que la señal tarde una millonésima de segundo, por más que tarde, de todas formas yo sigo teniendo el control, pero me está diciendo que no. Entonces no entiendes. No tiene nada que ver eso que acabas de decir, no tiene nada que ver, Eusebio. Ok, si no tiene nada que ver, pasamos adelante. Espérame. No, por favor. ¿Qué tiene que ver el hecho de que haya lag o no haya lag? Te dije, el control se sabe que hubo después de que pasa el evento. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ver lo que acabas de decir? Pero no significa que no haya control mientras está ocurriendo. Ojo. Después de que se dan los eventos, después de que, cuando hubo una expectativa, escucha, ahí viene la última parte de lo que escribí. Se sabe que hubo control cuando el resultado estuvo de acuerdo a lo planeado y cuando existían relaciones de causalidad entre lo planeado y lo ejecutado. Exacto, bien. Paremos ahí. Se sabe que hubo control cuando el resultado estuvo de acuerdo a lo planeado y cuando existían relaciones de causalidad entre lo planeado y lo ejecutado. Yo estoy parado y tengo una piedra en mi mano. La apunto hacia el castillo de papel queriendo tumbarlo. La tiro y lo tumbo. No tuve el control de que el... Entonces,
Déjame te digo por qué no. Déjame te digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? A menos, Fede, escúchame. O sea, no, usando la definición. Sí, Eso pero último que leí. déjame hablar. Te Vale. dije, a menos que tú sepas, escúchame, que tirando la roca en un punto específico, el edificio va a colapsar. A menos que tú sepas esto y que tú lo tengas concebido previamente y que tú lo ejecutaste de tal forma que el resultado fue acorde a tu voluntad, que es, quería tirar el castillo. Permíteme, le di donde estaba planeado, donde hay las relaciones causales para que esto se derrumbe. Entonces, tú en ese momento que sí tienes y sabes dónde, y tú eres quien tiene el poder de ejecutar o mejor dicho, el resultado está determinado por tu voluntad. En ese Vale. momento tú puedes decir que tienes control. Pero Vale. escúchame, Badger, el Pero te hecho estoy de que tú escuchando. tires, escúchame, una piedra a un edificio de papel y que este se derrumbe sin que tú lo supieras previo. Tú dices, yo tenía el control de derrumbarlo. Eso no es así, güey. ¿Sí? El que se haya derrumbado, permíteme, porque tu piedra pasó a tocar ciertas partes sensibles del y se derrumbó, pero tú no lo sabías. Es más, tú ni siquiera lo habías anticipado. Aunque lo hubieras querido, tú no puedes decir que tenías control sobre la caída de eso. Bueno, Badger, hable. Vale. Entonces, ¿debo tener 100% seguridad de que se va a caer? ¿Sí o no? No, espera, desmutearlo. Bueno, Quiero que- dale, quiero que me sí. responda. Sí, Tengo, sí. tengo que tener 100% seguridad de que se va a caer. No. No, ahora no. No. ¿Cuánto porcentaje debo tener entonces? Escúchame, para que se No, dé no, no. efectivamente el ¿Cuánto? control, Badger, va a ser después de que ocurrió el evento. Tú no puedes decir que tienes control antes de que se dé el evento, entiéndelo, güey. No puedes decir que hubo control sin que el evento se haya presentado. Es a menos que el resultado se ajuste a lo que tú querías y que existieran Bueno, relaciones de tumbar causalidad previas, que tú puedes decir que tú controlaste, que tú tenías el control del Tasteless, resultado. está bien, está bien. Voy a que hable Badger, sí. Tasteless, yo quiero tumbar el santo castillo de papel. Y se tumbó. No, insisto, y vuelvo a repetir, este es el mismo caso que cuando Eusebio quiso prender la televisión, pero no tenía control remoto, y tú casualmente lo prendiste, que él diga que tuvo el control de encender la televisión. Te dije, si no hay relaciones causales, tú no puedes decir que tenías el control, güey. La relación causal es que tengo una piedra, una roca, y el castillo está hecho de papel. A ver, voy a hablar yo. Estaba anunciado, perdón. Voy a hablar yo. Ahora, lo que en realidad está sucediendo acá, Badger, es que me parece que vos estás utilizando de una manera relativamente normal la palabra control, ¿sí? Pero él en su cabeza, él ahora mismo, como él está utilizando la palabra control, es de una manera súper intrincada, que a él le llevaría mucho tiempo, más incluso que el que se está tardando. Le llevaría mucho tiempo a él, le llevaría mucho tiempo a él describir cuál es esa definición tan ofuscada que tiene de control, ¿sí? Y no va a suceder, no va a suceder en este debate, no te lo va a terminar dando bien, no te la va a terminar dando completa la definición. Dice la relación causal entre el aseguramiento de la consecuencia, o sea que sí importa antes de. Aseguramiento de la consecuencia. Pensé que solo importaba después de. A posteriori. O sea que te estás contradiciendo ahora. De nuevo, a ver, Badger, vos me podrías, hablando con vos, Badger, vos me podrías dar a mí la definición que entendiste. O sea, ya tuvimos mucho tiempo hablando sobre esa definición. Badger, ¿vos me podrías describir lo que vos entendiste de la definición de Tesles? ¿Me lo podrías decir? Ha dado como 6 definiciones y bueno, las cambia a cada rato. Exactamente. Yo también siento lo mismo. Pero digamos que querés hacer un resumen de lo que dijo Tesles. Como cualquier persona que vea este debate después en el futuro, cualquier persona que vea este debate, porque lo voy a subir, cualquier persona que vea este debate, va también a no entender, creo que no va a entender tampoco a Tesles. No va a entender a qué trata de decir. ¿Sí? Y ahora, Badger, vos tampoco, entonces no te animas a dar una definición. Badger, no te animas a decir qué entendía él por control, ¿no? Digo, yo he quedado completamente confundido, no tengo idea de lo que se refiere. Claro. Bueno, exactamente, yo también estoy en la misma, porque primero sale alguna cosa y después cuando decía, pero si esto fuera el control, entonces sería control en esto otro.
y de vuelta que lo cambia o que cosa. Entonces, para mí, mira, digamos, como para usar nuestro tiempo, ¿no? Porque yo estoy haciendo esto más que todo para usar nuestro tiempo. También no me gusta que se la pase hablando tanto y repitiendo tanto. Así que para usar este tiempo lo que voy a hacer yo es por lo menos dar qué entiendo yo por control, ¿sí? Vale. Porque quizás, también, ¿qué entiendo por control? Y control es cuando, y te lo digo así nomás, no me voy a estar haciendo una definición ahí súper precisa, digamos. Control es cuando uno, por voluntad, causa algo y sucede eso que esa persona causa, intenta causar, ¿sí? Sería eso más o menos. Sí, o sea, si yo quiero que suceda algo y yo puedo hacerlo, entonces ahí sí tengo el control sobre eso. Y lo haces, entonces ahí sí tuviste el control de eso. Y estoy de No acuerdo, sé, o sea, no sé si es necesario que lo haga, pero bueno, eso, o sea, si lo termino haciendo no sé, porque yo puedo tener el control sobre algo, pero no hacer nada. Quiero decir, bueno, sí, también tienes razón en eso, estoy de acuerdo. sí. Pero bueno, digamos, no tan complicado, está bien, una definición tan enquilombada, pasa que esa palabra se usa acá en Argentina, creo, ¿no? No una definición tan liosa, una definición simple, así se tiene que hablar y debatir con cosas más simples, porque si no caemos en estas discusiones semánticas que no llegan a nada. Y yo por mí, ya que utilicé mi tiempo, me voy a retirar del debate y voy a pausar la grabación, pero voy a seguirla grabando también, pero voy a hacer un corte ahora para subir este trozo. Y después si quieren suban el siguiente trozo, pero yo me retiro por el debate, así que voy a frenarlo. Adiós gente, saludos. Vale, adiós.